Muy buenos días o buenas tardes, mis queridos hermanos. He sido en este día invitado a poder compartir la palabra de Dios y quisiera compartirles una reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón y nos vamos a basar en el Salmo 70 de los versículos del 1 al 5. Pero antes quisiera explicarles o contarles un caso real, porque tuve la oportunidad de escucharlo de quien lo sufrió y la oportunidad de leer su libro donde él cuenta este testimonio. El 10 de diciembre del 2015, en el aeropuerto de Sudán, en África, Peter Jansen, misionero y apoyador de misioneros, originario de Checoslovaquia, apoyaba obras en África, entre ellas Sudán. Fue apresado por la seguridad sudanesa en el aeropuerto. Fue apresado y le decomisaron todos sus utensilios con que él trabajaba. Le decomisaron su laptop, le decomisaron su cámara, su MP3 y todos los equipos que él usaba para trabajar. La acusación que le hacían era que él era espía y que trabajaba para los grupos que estaban desestabilizando el gobierno. Sentado, entonces fue puesto en una celda y él sentado sobre unas baldosas frías meditaba, ¿será esto un sueño perturbador del cual él quería despertar? ¿O era una advertencia? Este encarcelamiento le duró a él 14 meses. Imagínense, 14 meses. Y fue encarcelado en unas celdas sucias, recibía alimentación pobre, en utensilios sucios, se burlaban de él, lo golpeaban, lo insultaban y también lo ponían a hacer dentro de la cárcel los trabajos más sucios que nos podamos imaginar. Esto hizo que él perdiera mucho peso y que se enfermara. Pero en medio de eso también pasó tiempos tristes, pero en medio de eso clamó a Dios. Y no solo él, también su familia y mucha gente que conocían su situación clamaron. Pero él, dentro de esa prueba fuerte, se sostuvo y encontró un propósito. Y en cuanto pudo, no desperdició la oportunidad de predicar a sus compañeros de celda, que la mayoría eran islámicos, algunos del grupo de ISIS, y tuvo fruto. Tuvo personas que se convirtieron al cristianismo. Vamos a leer el Salmo 70 para que veamos qué es lo que dice el Salmo y después pues trabajar en la explicación. Bien, el Salmo 70 dice así: Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha. Los que dicen, ay, ay, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Este salmo que acabamos de leer está dentro de un grupo de salmos que se etiquetan como salmos de pensamiento, de protección y ayuda, y porque desde el 69, 70 y el 71 que termina con la oración de un anciano. Este salmo es etiquetado también como para recordar y era usado
en algunas ceremonias que se practicaban en el Antiguo Testamento. Y vemos cómo en algunos casos, por ejemplo en Levítico 2:2 y Levítico 24:7, se menciona, dicen los comentaristas, que este salmo era leído dentro de esas ceremonias. Vamos a leer solo uno de ellos, Levítico 24:7. Levítico 24:7 dice: podrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. O sea que este salmo era leído dentro de esas ceremonias. Y otra cosa curiosa, este salmo, con unas variantes de palabras, también se reproduce en el Salmo 40, principalmente en los versículos del 13 al 17. Oigámoslo, y si usted puede comparar con el Salmo 70, se va a dar cuenta de que son prácticamente bien parecidos. Dice el Salmo 40, del 13 en adelante: quieras, oh Jehová, librarme, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a uno los que buscan mi vida para destruir. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no tardes. Entonces vemos de que los dos salmos son bien parecidos y tienen prácticamente las mismas palabras. Bien, el escritor del salmo, ¿qué nos habrá querido decir? Que en tiempos de angustia, de aflicción, tengamos confianza en clamar por salvación y liberación a Dios. Quiero hacer énfasis en esas dos palabras, hermano: salvación y liberación de Dios. Nuestro Señor no se detendrá a responder nuestro clamor. Y al final los que desean el mal serán avergonzados, confundidos y tendrán su merecido. Es importante ver cómo este salmo está respaldado también por algunas porciones del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el versículo 4 dice: gócense y alégrense los que buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. La salvación ya fue provista por Cristo, por el sacrificio en la cruz. Y todo esto desde el plan que nuestro Dios hizo desde el principio del mundo. Cuando Adán y Eva pecaron, si bien es cierto, fueron sacados del paraíso terrenal, pero Dios ya pensó en la forma, en el camino para la restauración. Y en el versículo 5, en los finales, en la parte C, dice: ayuda mía, libertador eres tú. Nuestro Señor Jesús actúa como nuestro libertador mediante la función mesiánica, la cual fue profetizada por el profeta Isaías en el capítulo 61, versículo 1. Y esta misma profecía o porción fue leída por el mismo Señor Jesús en la sinagoga en el inicio de su ministerio. Vamos a leer el pasaje de Lucas. Vamos a leer el pasaje de Lucas 4:18. Dice, vamos a leer desde el 16, dice: Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vistas a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Como vemos, Jesús se rige como vencedor. La tumba no fue capaz de retenerlo. Resucita al tercer día. Y por eso Pablo en su epístola dice: ¿dónde está? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque ya nuestro Señor se frunció por. Y además, en Romanos 8, 38, 39, ahí encontramos que en ese sacrificio nada nos puede separar del Señor. Y lo vamos a leer porque a mí es uno de mis pasajes más que más me gusta y más me ha animado en situaciones que hemos estado. Y dice así, 38, 39. Dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús nuestro. Hermanos, los tiempos de angustias están a la orden del día. Y hoy, en estos tiempos presentes, más todavía. Nada está seguro. Y mientras más seguro dice que esté el mundo, más va a haber angustia y aflicción. Pero nosotros, los que creemos en Cristo, tenemos una fuente segura para clamar y pedir ayuda y liberación. Y tenemos la certeza de que Dios va a escuchar nuestras oraciones y que los enemigos van a recibir su merecido. Hay situaciones en la vida que se nos salen de control. Pueden ser de distinta índole, de salud, una enfermedad incurable o una enfermedad donde su curación es dura, aspectos económicos, y todo esto nos puede generar sentimientos de temor, inseguridad, nos sentimos confundidos, no sabemos qué hacer. Entonces es ahí que sigamos el ejemplo del salmista David, o en el caso de Peter, porque clamemos a ese camino seguro que tenemos, que es clamar a Dios. Pero necesitamos tener fe, hermanos, en la cobertura que tenemos por Dios, por todo lo que hemos visto anteriormente y hemos leído en Romanos. O sea, tener fe en esa cobertura y perseverar en la oración. Porque muchas veces nosotros, hermanos, no perseveramos. O hacemos una oracióncita corta o esperamos una solución inmediata. Y a veces eso nos desanima. Sigamos el ejemplo de Job. Mire, Job, sin tener ninguna razón, perdió lo material. Luego fue atacado con una sarna maligna. Su esposa lo rechaza. Sus amigos lo rechazan. Entonces era como una situación como para sentirse totalmente desanimado. Pero él no.
Él aún en medio de sus dudas y vemos que se deprime, reclama, pero al final levantó la vista y confió en su Dios y Dios lo premió. Dios lo usó para que pudiera orar por los amigos que en vez de ayudarlo, lo desconsolaran. Es otra cosa, hermanos. Muchas veces nosotros buscamos ayuda o salir de situaciones en lugares donde no la vamos a tener. Por eso nuestro Señor en Mateo 7:7 nos manda pedir y se nos dará. Buscad y hallaréis, y llamad y se nos abrirá la puerta. Yo te pregunto, ¿estás en una situación que te agobia? Nuevamente te digo, en Jesús tenemos salvación y libertad. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. ¿Tú crees que debe haber sido fácil para el hermano Jensen estar en esa cárcel? Mire, el testimonio me impactó, pero cuando leí el libro de él, solo imaginarme esas situaciones. Yo tuve la oportunidad de visitar una cárcel en un viaje misionero que hice. Y solo ese cuadro se me vino, esas situaciones que se ven en las cárceles y que son terribles. Y a todo esto no hallarle ningún motivo, porque al fin y al cabo, si uno ha cometido un delito y que lo meten preso, pues ni modo, es parte de castigo por haber infringido una ley. Pero imagínense sin tener cuenta. Por eso en las bienaventuranzas hay una aventuranza que dice: bienaventurados aquellos que sufran persecución en mi nombre, dice. Hay que sentirnos bienaventurados. No es fácil, hermano. Por eso nuevamente tenemos que, como acabo de decir, tener fe en la cobertura que tenemos en el sacrificio que Dios ha hecho y ser perseverantes, mantenernos. Quisiera, hermanos, ir cerrando este sermón. Es que si estás confiado en la cobertura de Dios en cuanto a su salvación y la liberación, debes perseverar en oración. Y puede ser que no en el corto plazo, pero la situación va a cambiar. O por lo menos tu actitud, tu mente hacia esa situación va a cambiar. Y ese sentimiento de angustia, de fracaso, se va a convertir en paz. Y bien dice el Señor, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, esa paz que usted nos explica de dónde viene y lo lleva. Y si usted, hermano, que nos visita, no siente que está bajo esa cobertura y usted no siente que es salvo, hoy es el momento, hermano, para ponerse bajo las alas benditas del Señor. Ya el Señor hizo el sacrificio. Usted no tiene que hacer más que creer y tener fe. Por eso dice Romanos 19, en el corazón se cree y con la boca profesamos para salvación. No hay nada más. Confiar, creer, y Dios hará la obra. Él ya hizo la obra completa. Muchas gracias, mis estimados hermanos.